La tarde del 20 de enero de 1996 parecía una más en Varginha. El calor húmedo del verano brasileño se pegaba a la piel como una segunda capa, y las calles polvorientas del barrio Jardim Andere estaban casi vacías. Tres jóvenes, Liliane, Valkyria y Katia, caminaban por un descampado, riendo y hablando de cosas triviales, cuando un movimiento extraño entre los matorrales las obligó a detenerse. Al principio pensaron que era un perro enfermo o un mendigo escondido, pero lo que emergió de la maleza no se parecía a nada conocido. Una figura encorvada, de piel marrón y viscosa, con la textura de barro reseco mezclado con sudor. Su cuerpo parecía demasiado frágil para sostenerse, y sin embargo se mantenía erguido, temblando como si cada respiración fuera un esfuerzo. Lo más perturbador eran sus ojos, dos esferas rojas, brillantes, que no reflejaban la luz del sol sino que parecían emitirla, como brasas vivas en un rostro sin expresión. Las muchachas gritaron, convencidas de que habían visto al diablo. Corrieron hasta su casa, donde su madre, desconcertada, acudió al lugar. No encontró criatura alguna, pero sí un hedor penetrante, químico, que impregnaba la tierra y las plantas. El olor era tan fuerte que parecía adherirse a la garganta, como si el aire estuviera contaminado. El perro de la familia ladraba sin cesar, husmeando unas huellas extrañas en el suelo, marcas profundas, como pies deformes en forma de V. En cuestión de horas, el rumor se propagó por el vecindario. Los vecinos hablaban en voz baja, como si temieran ser escuchados por alguien más. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas en el cielo días antes, otros recordaban historias de criaturas que aparecían en los márgenes de la ciudad, siempre acompañadas de un olor insoportable. La policía fue alertada, pero su presencia solo aumentó la sospecha. Los agentes parecían más interesados en dispersar a los curiosos que en investigar lo ocurrido. Esa noche, Varginha se convirtió en un hervidero de murmullos. Las familias cerraron puertas y ventanas, los niños fueron obligados a dormir temprano, y los más ancianos recordaban viejas leyendas de seres que bajaban del cielo para probar la resistencia de los hombres. El hedor seguía presente en algunos rincones, como si la criatura hubiera dejado un rastro invisible. Lo más inquietante era la sensación compartida de que algo había llegado y no se había marchado. El barrio entero respiraba miedo, un miedo urbano, cotidiano, que se mezclaba con la certeza de que las autoridades sabían más de lo que admitían. Porque lo que se había visto en aquel descampado no era un mendigo ni un animal enfermo. Era otra cosa. Y alguien, en algún lugar, ya estaba trabajando para ocultarlo. 2 días después del encuentro en el descampado, Varginha amaneció con un rumor que se propagó como pólvora. Alguien había visto un cuerpo extraño tendido junto a un camino rural. No era un animal ni un hombre, sino algo que parecía agonizar, encogido sobre sí mismo, como si la tierra lo hubiera expulsado. El hallazgo no duró mucho tiempo a la vista de los vecinos. Antes de que el sol alcanzara el mediodía, 3 camiones militares avanzaron lentamente por la zona, con las luces apagadas y los soldados en silencio. Los testigos aseguraron que los uniformados recogieron el ser con rapidez, envolviéndolo en una lona oscura, y que después se marcharon sin dar explicaciones. Nadie se atrevió a preguntar demasiado. En Varginha, todos sabían que el ejército no aparecía sin motivo, y que lo que se llevaba nunca regresaba. El silencio de los soldados era más inquietante que la criatura misma, actuaban como si siguieran un protocolo ya ensayado, como si supieran exactamente qué estaban buscando. En el zoológico local, el conserje juró haber visto otra criatura, agazapada entre las sombras de los pasillos de servicio.
No era grande, pero su presencia bastó para helarle la sangre. Pocos días después, 3 animales murieron misteriosamente, sin heridas visibles, como si hubieran sido drenados desde dentro. El director del zoológico intentó explicar las muertes como infecciones súbitas, pero los trabajadores no lo creyeron. El hedor químico, el mismo que había impregnado el descampado, se percibía en los corrales. La ciudad se llenó de miedo. Los vecinos cerraban puertas y ventanas, pero el olor seguía apareciendo en rincones inesperados, en sótanos, en patios traseros, incluso en las escaleras de algunos edificios. Era como si la presencia se filtrara por las grietas de la realidad, dejando rastros invisibles. Los más jóvenes hablaban de conspiraciones, de experimentos secretos, de pactos entre el gobierno y seres de otro mundo. Los más viejos recordaban historias de apariciones en los años 70, siempre acompañadas de silencios oficiales. Lo más perturbador era la actitud de las autoridades locales. La policía parecía más interesada en dispersar a los curiosos que en investigar lo ocurrido. Los periodistas que intentaban cubrir la historia eran presionados para callar, y algunos vecinos aseguraban haber visto hombres de traje recorriendo la ciudad, tomando notas y hablando en voz baja con los militares. La sensación era clara, algo había sido capturado, y ahora estaba oculto en algún lugar. El miedo urbano se transformaba en paranoia colectiva. Nadie sabía si la criatura estaba viva o muerta, ni qué significaba su presencia. Lo único seguro era que el ejército había intervenido, y que la verdad estaba siendo enterrada bajo capas de silencio. En Varginha, el terror no provenía solo de lo desconocido, sino de la certeza de que alguien, en algún despacho, ya había decidido que la ciudad nunca conocería la verdad. En una granja a las afueras de Varginha, Oralina y Eurico de Freitas vivían acostumbrados al ritmo lento del campo, el mugido del ganado, el canto de los pájaros, el crujir de la madera en las noches húmedas. Pero aquella madrugada, el silencio se volvió extraño, casi antinatural. Los animales comenzaron a agitarse con violencia, como si percibieran un peligro invisible. Las vacas se golpeaban contra las cercas, los caballos relinchaban sin control, y los perros aullaban mirando hacia el cielo. Cuando los granjeros levantaron la vista, lo vieron, un objeto metálico suspendido sobre los campos, girando lentamente, como un ojo vigilante. No emitía ruido alguno, pero su presencia era aplastante. Durante 40 minutos, el ovni permaneció allí, inmóvil, iluminando la tierra con un resplandor opaco que parecía absorber el aire mismo. El cielo estaba despejado, sin nubes, y sin embargo la atmósfera se volvió pesada, como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio era absoluto, salvo por el mugido desesperado de los animales. Oralina juró que el objeto parecía observarlos, medirlos, como si registrara cada movimiento. Eurico, paralizado, apenas pudo respirar. Cuando el objeto desapareció, lo hizo sin transición, simplemente se desvaneció, dejando tras de sí un vacío inquietante. La tierra quedó marcada, con un círculo de hierba quemada, y el aire se volvió irrespirable, impregnado de ese hedor químico que ya se había sentido en el barrio Jardín Andere. Los granjeros nunca volvieron a dormir tranquilos. Decían que, en la oscuridad, podían escuchar pasos húmedos alrededor de su casa, como si alguien, o algo, los estuviera midiendo. Los vecinos más cercanos también reportaron fenómenos extraños, luces que se apagaban solas, radios que emitían interferencias, animales que enfermaban sin explicación. El rumor se propagó rápidamente, pero nadie quería hablar en voz alta. En la ciudad,
los comentarios se mezclaban con teorías conspirativas. Algunos aseguraban que el ejército había desplegado vigilancia en las zonas rurales, que hombres armados recorrían los caminos en camionetas sin identificación. Otros hablaban de pactos secretos, de experimentos con seres capturados, de laboratorios ocultos en instalaciones militares. El miedo ya no era solo a la criatura, sino a la maquinaria de silencio que parecía envolver todo lo ocurrido. Lo más inquietante era la sensación compartida de que el fenómeno no había terminado. El objeto había desaparecido, sí, pero su sombra seguía presente. Los animales continuaban alterados, los vecinos evitaban salir de noche, y los más supersticiosos aseguraban que la ciudad había sido marcada, señalada por algo que venía de más allá del cielo. En Varginha, el terror se transformaba en paranoia colectiva. No se trataba únicamente de lo que se había visto, sino de lo que se ocultaba. Porque lo que había descendido sobre la granja no era un simple visitante, era un recordatorio de que la ciudad estaba bajo vigilancia, atrapada en un juego de fuerzas que nadie comprendía. Y lo peor era la certeza de que, en algún lugar, alguien ya había decidido que la verdad nunca saldría a la luz. Años después, las autoridades insistieron en que todo había sido un error, que las jóvenes confundieron a un vagabundo cubierto de barro, que los camiones cumplían su rutina, que no hubo ovnis ni criaturas. Pero en Varginha, nadie lo cree. El hedor aún se recuerda, los animales aún mueren sin explicación, y los vecinos aseguran que, en noches sin luna, se ven ojos rojos brillando en los descampados. El verdadero terror no es lo que se vio, sino lo que se ocultó. Porque lo que llegó aquella noche no se fue, solo aprendió a esperar.